Está Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. La verdad es que hoy, una vez más, que yo no soy una persona que tenga, pues vamos a decir, experiencia en esta cosa del periodismo, pero es el día en que otra vez son tantos los temas que me cuesta trabajo concentrarme en uno solo. Así es, ¿verdad? Pero voy a intentarlo. Lo primero que debo decir es que han empezado otra vez a surgir las voces de quienes, ignorantes del tema, lanzan planteamientos sin el menor sustento, y esto contribuye a generar confusión. Hablo de esa expresión pésimamente utilizada y que como figura delictiva no existe en la legislación: fraude electoral. De repente, para unos días ya empezaron, se está preparando un masivo fraude electoral, y que el fraude electoral para acá, y que el fraude electoral para allá. Incluso algún colega nuestro habla de, ¿puede haber un fraude electoral en México? Pues cuando tú utilizas la pregunta estás presuponiendo que podría configurarse eso. La verdad es que yo les recomiendo de manera respetuosa, por supuesto, a que lean, aunque les cueste trabajo, la Ley General en materia de delitos electorales. Ya la he recomendado aquí su lectura. Es una ley relativamente corta, son 13 cuartillas, donde vienen perfectamente definidas las figuras delictivas en tratándose de la materia electoral, tanto para los ciudadanos como para las organizaciones políticas, los partidos, y también para los funcionarios electorales. Es esta ley, no obstante sus dimensiones, que es una ley pequeña, pongamos la palabra así, es una ley prolija en figuras delictivas debidamente descritas y especificadas. ¿Por qué razón, Pascal? Si nos fuéramos a lo que sería la parte de la filosofía del derecho, en la parte penal, las figuras delictivas tienen que estar definidas al máximo. Es decir, es preferible ser prolijo que omiso. Esta ley cumple con ese requisito elemental de la legislación penal. De tal manera, pues, que aquellos que hablan de fraude electoral que ya se está preparando, o de los que dicen podría haber un fraude electoral, yo los remitiría, repito, de manera respetuosa, a que se informen antes de decir tonterías. La Ley General en materia de delitos electorales, que es una de las 3 leyes que sustituyeron al viejo COFIPE, o sea, en vez de simplificar el COFIPE generamos 3 leyes diferentes, en ese afán de complicar desde el punto de vista del andamiaje jurídico, pero la ley es suficientemente clara, precisa, en cuanto a cuáles son los delitos en materia electoral. Y repito, aun cuando, como ayer me puso un tuitero así, de esos sobrados desde su ignorancia, ¿a poco no fue fraude el de Salinas? Pues señor, puede haber sido lo que quiera, pero no fue fraude. Pues ¿y por qué? Porque el fraude electoral no existe en la legislación. Y esta ley fue promulgada a raíz de que desaparece el COFIPE, en el 2014, es decir, tiene 4 años ya. Es increíble que 4 años después de promulgada esta ley, todavía insistan en que el fraude electoral. ¿Por qué no aclaran? ¿Por qué no le dicen a la gente que una cosa es el robo de urnas o etcétera, la compra del voto, lo cual es también un terreno medio pantanoso, porque ¿por qué nomás debe de ser delincuente el que compra y el que vende, por ejemplo? Es decir, es un terreno también difícil, pero al final de cuentas se prepara un megafraude electoral. Pues dicen, pues ¿de dónde? Entonces, yo creo que voy a presuponer que es involuntariamente contribuimos las más de las veces nosotros los que de alguna manera opinamos en estos espacios mediáticos, públicos por definición, generamos una confusión mayor, Pascal. Y hoy, en esta elección, es cuando urge más la mesura, la precisión.
y parece que son mercancías sumamente escasas. En relación con esto, vemos situaciones que eran hace unas cuantas semanas impensables. Hoy vemos que estamos más que en una campaña electoral, en una campaña por ver quién es el más magnánimo y munificente Santo Claus. Todo el mundo trae en un costalón ahí regalando. Voy a dar nomás un ejemplo que no tiene que ver que si por quién lo dijo o la campaña, sino la señora Barrales dice, en mi gobierno 1 millón de jefas de familia van a recibir 2,500 pesos mensuales. Pues dices, oye, está bien. No más que cuando ya como tú lo hiciste, me acuerdo en la campaña de Del Mazo en el Estado de México, le metiste el salario rosa, le metiste pluma, pues resulta que 1 millón de jefas de familia, 2,500 pesos, da sin aguinaldo, da 30,000 millones de pesos al año. Un programa nada más. ¿De cuánto es el presupuesto total del gobierno de la Ciudad de México? Para que sea fácil la cuenta, vamos a ponerle 200,000 millones de pesos. El 15%, que serían los 30,000 millones de pesos, una sola promesa de campaña. Dice uno, que no haya alguien que les diga a estos candidatos. Porque ahora tenemos el caso de Mid, donde resulta que si tú sumas lo que está regalando Mid, ¿verdad?, es más de lo que está regalando López y lo que está regalando Anaya, quien ha sido dos veces. Sin contar la legalización de los autos chocolates. De los autos chocolates, ¿no? Digo, o sea, dice uno, no es posible esto. Sin embargo, como dice un buen amigo, sí es posible, Pascal. Estamos aquí, pues, ante una situación. No, sí es posible. Sí es posible, así dice el amigo, con que yo le digo, no es posible, licenciado, le digo, no, sí es posible. Sí es posible. Así es. Entonces, pero cuando yo le comento esto a mi mujer, mi asesora económica y ahora política, me dice, ¿tú crees que es posible hacer una campaña sin andar prometiendo eso? Y me quedé callado. Qué lamentable que en nuestro país necesariamente hacer campaña implique andar haciendo al por mayor promesas a todas luces incumplibles. Cuando platicaste con René, él mencionó que había temas importantísimos que no habían sido tocados. Bueno, el tema de las pensiones, Pascal, que aquí lo hemos reiterado una y otra vez, nadie ha querido entrarle. Que va aumentando. Va aumentando 12, 13, 14% nominal sí, cada año. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que estén prometiendo y prometiendo? Pero además, en el caso de Mid es más grave, porque él fue 2 veces secretario de Hacienda, en dos gobiernos diferentes, en situaciones diferentes, de tal manera que él vivió lo que es la constricción presupuestal, la escasez de recursos, y ahorita anda tirando, igual que los otros también, ¿no? O sea, no vamos a decir que no más él, pero a lo que me refiero es, la gente en verdad creerá estas promesas incumplibles. Esa sería la otra parte, la parte de enfrente, Pascal. Porque dice uno, bueno, pues para eso se murió Hidalgo, para que cada quien dijera las babosadas que quisiere, pero el elector está al frente. ¿Realmente el elector pensará que esas promesas a todas luces incumplibles se podrían realizar? Pues es que depende de cuánta información tenga el elector. Muy poca o nula. Y la verdad es que tampoco tiene por qué. Debería tenerla probablemente. Pero ¿no? Así es. En Suecia o en Dinamarca sí, pero aquí no. Porque bueno, es la forma en que un ciudadano puede participar de lleno en una campaña electoral evaluando las propuestas. Pero yo no pondría ahí la culpa principal en el ciudadano, la pondría en quien ofrece. Así es, en la organización que arma porque todo. Porque ellos sí saben, o sea, ellos sí saben que no alcanza para todo lo que han prometido. Es, ¿no?, una cobija muy corta, Pascal. Y no solo no alcanza, lleva por un rumbo muy peligroso. Exactamente. Muy bien, pues Pascal, Ángel, nos veremos mañana. Te agradezco mucho. Gracias. Ángel Verdugo, ahí tiene usted su comentario.